Un saludo muy afectuoso a todos mis compañeros de Fuerza Lavasoriana, público general y testigos de Jehová que puedan estar viendo este video. Hace un par de días subí un video explicando cómo la Watchtower, cuando se encuentra acorralada por preguntas que le pueden hacer sus lectores o los mismos miembros testigos de Jehová, la Watchtower, el cuerpo gobernante o esclavo fiel discreto, demostré cómo la Watchtower tiene pues la idea fabulosa de salir de un apuro cuando no puede responder a un texto bíblico que contradice lo que ellos afirman como la verdad, y como ellos no saben cómo responder a un texto bíblico que contradice lo que ellos enseñan, usan métodos, digamos así, mañosos, prohibitivos, herejes, para convalidar lo que la Biblia misma dice claramente. Y este fue el caso que traté con respecto al cambio doctrinal que hizo el esclavo en el 2012 en el Teatro Stanley, anunciando los nuevos cambios de comprensión con respecto al esclavo fiel discreto. En esa reunión anual en el Teatro Stanley el 2012, los miembros del esclavo fiel discreto, cuerpo gobernante, dijeron que los ungidos que forman parte del resto ungido, aún vivos en la tierra, que no forman parte del cuerpo gobernante y que no preparan el elemento espiritual, tienen que alimentarse como individuos, al igual que la grande muchedumbre, de los ungidos del cuerpo gobernante o esclavo fiel discreto. Es decir, que tanto los miembros de la grande muchedumbre como el resto ungido o vivos en la tierra que no forman parte del cuerpo gobernante tienen que alimentarse constantemente del esclavo fiel y discreto. Y ese fue el anuncio que se dio en el Teatro Stanley, que tanto los miembros de la grande muchedumbre como el resto ungido que no forma parte del cuerpo gobernante, aún vivos en la tierra, todos son domésticos y todos tienen que alimentarse, tanto estos del resto ungido aún vivos en la tierra como la grande muchedumbre, tienen que alimentarse de los suministros que da el cuerpo gobernante, el esclavo fiel y discreto, que está compuesto por miembros ungidos. Eso causó una gran preocupación en muchos miembros leales a la Watchtower, fieles a la sociedad por muchísimos años, que dijeron, ¿cómo puede ser eso verdad? Si Juan dijo otra cosa diferente en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 20 al 27, diciendo ese texto bíblico, diciendo Juan en ese texto bíblico, que los que reciben la unción del Espíritu Santo tienen conocimiento de la verdad, y que de esa verdad no puede salir jamás una mentira, es decir, enseñanzas falsas que se cambian después con otras luces diferentes. Porque dice que la unción del Espíritu Santo que tienen los ungidos les permite saber la verdad, y de esa verdad no pueden salir mentiras ni errores que tengan que corregirse después. Y a su vez dice que la unción del Espíritu Santo les da a los ungidos esa potestad de conocer todas las cosas y no necesitan que nadie les esté enseñando nada de nada, porque ellos conocen la verdad de Dios y de Jesucristo, conocen la verdad de las Santas Escrituras, y ellos no necesitan que nadie les esté enseñando mensualmente. Entonces, si así lo indicó el apóstol Juan a sus discípulos, a los discípulos de Jesucristo, y a todos los cristianos ungidos, la pregunta es, ¿por qué entonces el cuerpo gobernante dijo en la reunión anual del 2012 que tanto la grande muchedumbre como el resto ungido, en especial el resto ungido, son domésticos que tienen que alimentarse de los miembros del cuerpo gobernante que preparan el elemento espiritual, que también son ungidos con el Espíritu Santo y por lo tanto tienen esa facultad de conocer todas las cosas, que no necesita que nadie les enseñe a ellos como clase ungida,
Es decir, que sería inaceptable pretender decir que los ungidos del cuerpo gobernante tienen que alimentar a sus cohermanos esclavos ungidos que no forman parte del cuerpo gobernante, cuando en ambas posiciones, es decir, lo que forman el cuerpo gobernante como aquellos que no lo forman, ambos clases de ungidos, tienen esa potestad de conocer todas las cosas y que nadie les esté enseñando, y menos aún que el resto ungido aún vivos en la tierra tengan que ser enseñados por miembros de su misma clase ungida que tienen el mismo privilegio de conocer todas las cosas porque tienen el poder o la unción del Espíritu Santo. La sociedad apostolada no supo cómo contestar a esa pregunta que evidenciaba que miles de testigos de Jehová fieles a la Watchtower bautizados, tantos precursores, especiales, regulares, auxiliares, en fin, misioneros, superintendentes, comenzaron a preguntarse si es cierto que Juan dijo que los que tienen la unción del Espíritu Santo saben todas las cosas y no necesitan que le estén enseñando nada, porque entonces la sociedad Watchtower, a través de su cuerpo gobernante, afirmó en el Teatro Stanley en el 2012 que el resto ungido necesitaban nutrirse y alimentarse del café discreto, como domésticos, como individuos, al igual que la grande muchedumbre. Eso va contra lo que Juan dijo, que no necesita que nadie de ustedes, hermanos ungidos, les esté enseñando nada. Pero la Watchtower, para salir del apuro, como muestro en ese video que subí anteriormente, da una respuesta estúpida, pretendiendo interpretar el pensamiento del apóstol Juan, hace la labor de pitonizo, de brujo, de hechicero, qué sé yo, o adivinador, vidente, y dice lo que el apóstol Juan quiso decir en este texto bíblico de 1 de Juan capítulo 2 versículos 20 y 27, es que el poder del Espíritu Santo les hace conocer a los ungidos que son que tienen la llamada celestial y no necesitan que nadie se lo esté diciendo, mostrando que era una respuesta estúpida, débil, totalmente débil, absurda, porque lo que se está diciendo ahí es que solamente alguien estaría afirmando que ellos son ungidos, pero no enseñándoles nada. En todo caso sería una afirmación y no una enseñanza, el hecho que el Espíritu Santo les haga saber a ellos que son ungidos, y que necesita que nadie les esté afirmando eso. Pero ahora no necesita que nadie les esté enseñando nada de la verdad. Plural, enseñando todas las cosas, porque ustedes saben todas las cosas. No necesitan que nadie les esté enseñando todas las cosas, porque ustedes saben todas las cosas de la verdad. No se refiere a una cosa en particular, singular, que nadie les esté diciendo que ustedes tienen esperanza celestial. Es una estupidez. Eso es singular. Dice todas las cosas. No necesita ustedes que nadie les diga a ustedes nada, porque ustedes saben todas las cosas. No solamente saben que son ungidos con llamada celestial, sino que saben todas las cosas. Entonces, la Watchtower tiene esa costumbre de apostatar de lo que está en la Biblia y pone en primer lugar su propia interpretación errada, hereje, apóstata, apartándose de lo que dice la Biblia, que los ungidos, todos en general, saben todas las cosas y no necesitan que nadie les venga a enseñar nada a ellos, y menos aún miembros de su propia clase. Pero la Watchtower no supo cómo responder a eso y dijo publicó una estupidez en la tarea de enero de 2016 en la página 19, si no me equivoco pueden revisarlo, en la tarea de enero de 2016, en la página 19, la Watchtower responde a los testigos de Jehová preocupados por esta nueva luz de la Watchtower con respecto al pecado discreto que se dio en el Teatro Stanley en el 2012 y que aparece publicada en la tarea del 15 de julio de 2013, edición de estudio, esos cambios de entendimiento que dio el esclavo en el Teatro Stanley en el 2012, diciendo pues que los miembros del resto ungido también tienen que alimentarse constantemente por el grupo del esclavo discreto ungido. Eso no es posible, porque ya lo dijo pues el apóstol Juan, no necesitan que nadie les esté enseñando nada. Pero la Watchtower, como no sabe cómo explicar su enseñanza aberrante que dio en el 2012, prefiere sostener un punto de vista
apóstata, hereje, que no se apega a la Biblia, en vez de apegarse a lo que la Biblia dice y decir, nos equivocamos, y no es posible que nosotros como cuerpo gobernante ungido tengamos que alimentar a nuestros hermanos coesclavos ungidos, porque no necesitamos que nadie nos enseñe a nosotros los ungidos. En vez de hacer la corrección de ese error, se aferra a la mentira, a la herejía, a la apostasía, se aparta de lo que está en la Biblia y da una interpretación diciendo que lo que Juan quiso decir es que ustedes que tienen la unción del Espíritu Santo no necesitan que nadie les esté diciendo a ustedes que tienen esperanza celestial. Porque es una respuesta pues para un imbécil, para imbéciles, ¿no? Por eso muchos de Jehová, miembros fieles de años, se han quedado muy preocupados y muy desilusionados y muy ya descreídos de este cuerpo gobernante, y más aún que la Watchtower sea la oración de Jehová que esté dirigida por Jesucristo. Y como esta es una constante de la Watchtower, que cuando no sabe cómo responder a algo que va contra su propia doctrina, uno de sus métodos es decir lo que quiso decir el texto bíblico a través del apóstol tal o cual, fue esto o el otro. O lo que Jesús quiso decir con respecto a eso, es que de esa manera pone en bocas de Jesucristo cosas que él no pensó ni menos dijo. La Watchtower se convierte en pitonisa, en leedores de mentes, en brujos, hechiceros, adivinadores, videntes. Te leen el cerebro y te dicen lo que quiso decir Jesús, cuando Jesús no quiso decir nada, sino lo que está escrito. La Watchtower, para poder desvirtuar, porque no sabe cómo explicar ciertos textos bíblicos o ciertas palabras de Jesús, trata de interpretar la palabra de Jesús a su modo, contraviniendo totalmente lo que él mismo dice en la Biblia. Vamos a dar un ejemplo más típico de esto, de esta estrategia que usa la Watchtower para desvirtuar al mismo Jesucristo e ir en contra de él, en contra de lo que está en las Escrituras. Vamos a dar un ejemplo clarísimo, otro más. Vamos a leer el texto de Hechos de los Apóstoles. Voy a sacarme los anteojos de acá para poner mis anteojos de lectura porque estoy un poco cieguito. Y vamos a leer Hechos 1, 6 y 7. Dice así: ellos pues, estando reunidos, le preguntaron diciendo: Señor, se veía Señor Jesús, ¿restituirás en este tiempo el reino a Israel? Mas él le respondió: no os toca a vosotros saber los tiempos ni las sazones que el Padre ha guardado en su propia potestad. Los discípulos, esto ocurre cuando Jesús estaba muy pronto para irse al cielo después de haber estado con ellos tanto tiempo como alumnos de Jesucristo para aprender el Evangelio del Reino de Dios, para que ellos ya bien preparados, después de la partida de Jesús, pudieran anunciar las buenas nuevas del reino a las naciones después que Jesús partiera al cielo, ya sin Cristo con ellos. Y entonces los discípulos habían comprendido perfectamente qué cosa era el reino, y lo habían entendido perfectamente bien, y no sería factible que después de 3 años y medio de ministerio y 40 días más después de su muerte, en que resucitó estando con ellos, no pueda tener claro todos ellos, los que están reunidos con Jesús, qué cosa era el reino. Y ellos entendían que el reino era la restitución o restauración del reino a Israel. Es decir, ese reino terrenal que Sedequías había dejado libre, vacante, tendría que restaurarse a su posición o a su situación original. Restaurar una cosa significa devolverlo a su situación prístina original. La Watchtower cree que el reino es celestial y va a estar en los cielos. Entonces, es ilógico pensar que ese reino espiritual en los cielos tuviera que restituirse porque nunca existió, para que se tuviera que restituir en estos tiempos. Entonces,
cuando los discípulos le preguntan a Jesús, bien claramente, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? Es porque ellos comprendían perfectamente, sin duda alguna, porque podría ser un discípulo o dos discípulos que hayan sido pues taruguitos y que no hayan entendido el mensaje del reino que Jesús se les estaba enseñando y que iban predicando a las personas, que no supieran qué cosa era el reino de Dios que se iba a establecer en el futuro, que no supieran todos ellos y tuvieran que hacerle esta pregunta que está en Hechos 1:6, que dice, ellos pues, estando reunidos, le preguntaron diciendo, Señor, ¿restituirás en este tiempo el reino a Israel? Jesús responde convalidando la pregunta, o sea, la pregunta estuvo bien hecha, porque el reino es la restitución del reino original, dejado vacante por Sedequías a Israel en la tierra. Es la restauración, la restitución a su estado original de ese reino que quedó vacante con Sedequías, que tendría que otra vez tomar su posición en la tierra, restablecerse ese reino terrenal en la tierra con Jesús como rey, y eso es la restitución. Entonces le pregunta a Jesús, ¿tú vas a restituir ya ahora el reino de Israel? Y Jesús no les dice, oigan idiotas, caramba, estoy por partir al cielo, ya estoy en el día 40 después de haber resucitado y ustedes todavía no entienden el mensaje. Es posible que los 12 apóstoles de Jesucristo no pudieran haber entendido qué cosa era el reino de Dios y que todos le hicieran la pregunta a Jesús. Dinos, Señor, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? ¿Es posible que suceda eso? A gente como el apóstol Pablo, que era un hombre erudito, culto, a un hombre como Lucas, un hombre instruido, que todos hayan comprendido qué cosa era el reino de Dios a lo largo del ministerio de Jesús, y le hacen esa pregunta justamente cuando Jesús estaba por partir al cielo, después de haber estado 40 días adicionales, después de haber resucitado, y que Jesús se fuera al cielo tranquilo, sabiendo que ellos no habían comprendido bien el mensaje, y que iban a quedarse sin Jesús para anunciar un reino falso, un reino celestial en el futuro, cuando bien claramente ellos habían entendido bien lo que era el reino, y le hacen la pregunta a Jesús, así en forma categórica, sin duda alguna, que era el producto de lo que ellos habían aprendido. Y dinos, Jesús, ¿vas a restituir tu reino a Israel, o el reino a Israel en este tiempo? Y Jesús les contesta así. Está en el 7. Mas él le respondió, no os toca a vosotros saber los tiempos ni las sazones que el Padre ha guardado en su propia potestad. Jesús convalidó la pregunta. La pregunta fue bien hecha y Jesús entendió muy claramente que ellos ya sabían qué cosa era el reino. De lo contrario, si el reino no era la restitución al reino de Israel, inmediatamente les hubiera corregido, los hubiera corregido y se hubiera preocupado y quizás no se hubiera ido al cielo. Jesús no los corrigió porque se dio cuenta que la pregunta estaba bien hecha, que esa pregunta involucraba que ellos conocían muy bien que el reino era la restitución del reino de Israel y no un reino celestial. Pero la Watchtower no sabía cómo responder a esa respuesta de Jesús, que no los corrige, porque no los corrige, no porque en vez de no corregirlos le dijo otra cosa, sino que les contestó, no les toca saber a ustedes los tiempos y las razones que Jehová ha puesto a su propia potestad. Convalidó la pregunta como bien preguntada, bien lanzada la pregunta, pero le dijo simplemente, no les toca saber cuándo será la restitución del reino de Israel. Eso no lo sabe más que el Padre. Eso es todo de simple, muy simple. Que solamente el Padre sabe cuándo será la restitución del reino de Israel. Y no que Jesús no quiso corregirlo porque pensó esto, pensó el otro. Jesús no lo corrigió simplemente porque no había nada que corregir, no tenía nada que enmendar
o nada que llamarles la atención. Jesús comprendió que la pregunta estaba bien hecha y que ellos habían entendido bien qué cosa del reino. Lo que Jesús les dijo simplemente es, no les toca saber cuándo voy a hacer, cuándo va a hacerse la restitución del reino de Israel. Así de simple, porque solamente Jehová lo tiene en su propia potestad. Pero como la Watchtower enseña un reino celestial que nada tiene que restituirse en el cielo del reino celestial, porque no hay nada que restituir, porque el reino que se derrocó, que se truncó, fue el reino del rey David, ese reino davídico que fue truncado con Sedequías, que fue el último rey que tuvo Israel. Y ese es el reino terrenal que tendría que restaurarse en la tierra y no en los cielos. Y como eso es así, la Watchtower usa ese método de la interpretación auténtica y comienza a interpretar lo que Jesús quiso decir con esa respuesta, para desvirtuar lo que realmente está escrito en la Biblia, que el reino es la restauración del reino a Israel, y no una instalación o una creación de un reino en los cielos, con Jesús ahí y su iglesia. No, se refería a un reino terrenal, la restitución del reino davídico. Ese es todo de simple. Y así lo entendieron los discípulos. Pero como eso contraviene a lo que la Watchtower enseña con respecto a que el reino es celestial y no terrenal, la Watchtower no sabe cómo responder o cómo explicar que Jesús no los corrigiera. Y convalidara la pregunta, dice, simplemente no les toca saber cuándo será eso, la restitución del reino de Israel. Pero les voy a mostrar cómo la Watchtower, en forma muy diabólica, para ir contra lo que enseña la Biblia, explica o da una explicación para poder desvirtuar las palabras de Jesús, para irse en contra de Jesús, de lo que él estaba respondiendo, poniéndole en su boca palabras que él no dijo y ni pensamientos que él tuvo. Porque la Watchtower parece que tiene esa costumbre de leer la mente, la telepatía, de ser vidente, de saber lo que tú estás pensando, para poder imponer sus enseñanzas. Resulta curioso que en el libro muy conocido por todos ustedes, titulado El hombre más grande de todos los tiempos, la Watchtower toca este asunto de Hechos 1:6 al 7, que quiero compartirlo con ustedes para razonar juntos de cómo la Watchtower se vuelve pitoniza, leedora de mentes, y usa el mismo método que usó en enero del 2016, en la tarea de enero de 2016, cuando no pudo explicar esto de los ungidos que no pueden ser enseñados por nadie, de acuerdo al texto de 1 de Juan, capítulo 2, versículos 20 y 27. Y la Watchtower se puso también de pitoniza, de leedora de mentes, comenzó a decir que lo que quiso decir el apóstol Juan en ese texto era esto y el otro, para desvirtuar sus palabras, lo que él realmente sí quiso decir, y hacer creer que quiso decir otra cosa. Pero acá la Watchtower usa la misma artimaña de volverse intérprete auténtico de las palabras de Jesús. Veamos este libro, El hombre más grande de todos los tiempos, que voy a mostrar a continuación, donde se menciona este asunto de la pregunta que le hacen los discípulos al Señor Jesús poco antes de ir al cielo, mencionado en la carta de Hechos a los Apóstoles, capítulo 1, versículos 6 al 7, que muestro a continuación. Bueno, queridos amigos del Foro de Fuerza Armada Soriana, aquí nos encontramos en este libro de la Sociedad Watchtower, que está en su CD-ROM de la biblioteca de la Watchtower, que lo ven en pantalla, que se llama El hombre más grande de todos los tiempos. Acá, en el capítulo 131, se lee lo siguiente, queridos amigos. Y dice así, en la página
este es el capítulo 131. No aparece acá en la página, pero pueden ustedes fácilmente encontrarlo. Está en el capítulo 131 de este libro, El hombre más grande de todos los tiempos. Un libro gruesito. Y dice así: después Jesús se reúne de nuevo con sus apóstoles y los saca de la ciudad y los lleva hasta Betania, en la ladera oriental del Monte de los Olivos. Es asombroso el hecho de que, a pesar de todo lo que Jesús ha dicho respecto a que pronto partirá hacia el cielo, ellos todavía creen. Acá viene, dice, amigos, a cómo la WordStar interpreta lo que los discípulos supuestamente creían. Dice, eso lo dice la WordStar, eso no lo dice Jesús. Vuelvo a leer acá arribita. Es asombroso el hecho de que, a pesar de todo lo que Jesús ha dicho respecto a que pronto partirá hacia el cielo, ellos todavía creen que su reino se establecerá en la tierra. Por supuesto que creían que se establecerá en la tierra. Por supuesto que sí, porque sí, Jesús se los había hecho saber. Y después dice, por eso preguntan, Señor, ¿estás restaurando el reino de Israel en este tiempo? Como dije, sería muy preocupante ver que todos sus discípulos estuvieran equivocados y que todos fueran unos burros que no hubiesen entendido el mensaje del Evangelio del Reino de Dios durante todo el ministerio de Jesús, pues que fueron 3 años y medio predicando. No, es decir, sería absurdo, señores. Entonces ellos preguntaron eso porque sí, efectivamente ellos creían que el reino se establecía en la tierra, no en el cielo. Pero la WordStar, fíjense ustedes cómo trata de desvirtuar lo que realmente pensaban y sabían los discípulos de Jesús, que el reino sería terrenal, diciendo, fíjense, ahí viene la interpretación de la WordStar abajo, ¿eh? Esto no está en la Biblia, lo que voy a comenzar a leer ahorita, no está en la Biblia, es simplemente la propia interpretación de la WordStar, poner en bocas de los discípulos de Jesucristo cosas que ellos ni pensaron, ni creían. Entonces la WordStar recurre a ese método de la interpretación auténtica de las palabras de Jesús y de los discípulos. Comienza a interpretar, salirse de lo que está en la Biblia que hemos leído hace un momento, que es concreto y conciso, que no les tocaba saber cuándo iba a ser esa restauración del reino de Israel, porque eso estaba en potestad de Jehová Dios nada más. Pero mira cómo la WordStar hace un comentario acá para apostatar, para ser un hereje de lo que está escrito en la Biblia, en lo que está bien claramente especificado en la Biblia, que el reino era una restauración, una restitución del reino de Israel. Entonces la WordStar, como no sabe cómo explicar eso, porque sí, efectivamente ellos querían que el reino se estableciera en la tierra, y lo habían entendido perfectamente bien. Por eso Jesús no los corrigió. Entonces mira lo que dice la WordStar. Como la WordStar no sabe cómo explicar que Jesús no los corrigiera, la WordStar comienza a interpretar el pensamiento de Jesucristo. Fíjense ustedes cómo interpreta el pensamiento de Jesucristo. En vez de tratar de corregir una vez más las ideas equivocadas de ellos, esa es la opinión de la WordStar, tratando de interpretar el pensamiento de Jesucristo, de ser pitonizos, brujos. Dice, en vez de tratar de corregir una vez más las ideas equivocadas de ellos, Jesús sencillamente contesta, no les pertenece a ustedes adquirir el conocimiento de los tiempos o sazones que el Padre ha colocado en su propia jurisdicción. Entonces, la Watchtower tiene esa costumbre, ese cuerpo gobernante, de tratar de poner pensamientos de Jesús o palabras que Jesús no dijo ni pensó, porque la Watchtower, el cuerpo gobernante, no está en capacidad de poder saber en el siglo XXI qué es lo que Jesús tuvo pensando en el primer siglo, porque ellos pensaban nacer remotamente, y no tendrían la capacidad de saber que Jesús quería corregirlos, pues no lo hizo porque no le da la gana. Eso es interpretar antojadizamente, sin pruebas, lo que Jesús quiso hacer, diciendo que Jesús, en vez de tratar de corregir una vez más, que me muestre cuándo fueron las veces anteriores. Jesús sencillamente contesta, no les pertenece a ustedes adquirir conocimiento de los tiempos o razones que el Padre ha colocado en su propia jurisdicción. Esa respuesta estúpida de la Watchtower no convence a nadie, porque esta es una especulación de la Watchtower, es poner en bocas de Jesús o en mente de Jesús cosas que él jamás pretendió hacer, porque Jesús simplemente no los corrigió porque no debía nada de corregir. Entiéndanlo bien, testigo de Jehová, no había nada de corregir. Los discípulos habían entendido perfectamente que el reino se establecía en la tierra,
que era la restitución del reino de Israel. Por eso Jesús no lo corrigió. Y como la Watchtower no sabe cómo explicar que Jesús no los corrigiera, porque Jesús no era el que hace callado. Les hubiera corregido esto inmediatamente en vista que estaba por irse al cielo, y no podía irse al cielo sabiendo que sus discípulos estaban perdidos con respecto a qué cosa era el reino. Entonces Jesús estaba tranquilo de irse al cielo, y por eso se fue, porque sabía que lo que ellos pensaban con respecto al reino estaba bien, que era una restitución del reino davídico en la tierra a Israel. Eso era lo correcto, ese era el reino. Pero la Watchtower, el cuerpo gobernante, estos hombres herejes, apóstatas, que se van contra la Biblia, contra Jesús mismo, tratan de poner palabras y pensamientos en la boca y en la mente de Jesús, es decir, pensamientos en la mente de Jesús y palabras que Jesús no dijo, diciendo lo siguiente: en vez de tratar de corregir una vez más las ideas equivocadas de ellos, ¿quién ha dicho que Jesús quería corregir una vez más las ideas equivocadas de ellos? Eso es lo que pone la Watchtower para hacer creer que Jesús quería corregirlos, y no lo hizo, sino que simplemente les dice: no les pertenece a ustedes adquirir conocimiento de los tiempos o sazones que el Padre ha colocado en su prueba y jurisdicción. No, señores de la Watchtower, a otro perro con ese hueso. Esto es una interpretación auténtica, tratar de poner adicionales en la mente de Jesús, de que los quería corregir, pero no lo hizo, porque no le dio pena corregirlos, no lo hizo, dice, ¿no? Prácticamente les dio pena corregirlos, simplemente les dijo: no les toca a ustedes adquirir conocimiento de los tiempos o sazones que el Padre ha colocado en su propia jurisdicción. Esta respuesta esta pregunta necesitaba una corrección inmediata, inevitable, tenía que corregirlo, porque decirles a ellos que no les pertenece a ustedes adquirir conocimiento de los tiempos o sazones que el Padre ha colocado en su propia jurisdicción, estaba convalidando lo que ellos pensaban, que el reino justamente se establecía en la tierra. Y decir que no les toca así alegremente eso, que no les toca saber los tiempos o sazones, confirmaría que lo que pensaban sus discípulos, que el reino se establecería en la tierra, era verdad. Por eso esa respuesta de Jesús hubiera sido peligrosísima, puede decir peligrosa, porque eso convalida lo que ellos pensaban, que el reino se establecería en la tierra, y así tendría que predicarlo a las naciones después de esa ausencia, cuando partiera de la tierra. Entonces, el contestarles de esta manera, como está en la Biblia, indica que Jesús convalidó la pregunta, estaba bien hecha, estaba bien comprendida por sus discípulos, que el reino se establecía en la tierra, y Jesús simplemente se limitó a decir: no les pertenece a ustedes adquirir conocimiento de los tiempos o sazones que el Padre ha colocado en su propia jurisdicción o potestad. Pero el hecho de que Jesús le contestara así no significa que los discípulos iban a entender que Jesús estaba molesto con ellos por sus ideas equivocadas. Al contrario, al decirles así y contestarles de esa manera, indicaba que estaban en lo correcto, que el reino se establecería en la tierra. Como hemos podido apreciar, queridos amigos, la Watchtower tiene esa mala costumbre de ir más allá de lo que está escrito en la Biblia. Hemos visto que Jesús, poco antes de ir al cielo, de partir al cielo, los discípulos y Jesús se reúnen y le preguntan: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este momento? Y Jesús le responde: no les toca saber ustedes los tiempos y las sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad. Ahí muere el asunto. Y así debería comprenderse, que la pregunta estuvo bien hecha, pero que no les toca saber cuándo iba a ser esa restitución del reino de Israel en la tierra. Pero la Watchtower va más allá de lo que está escrito y da comentarios más allá de lo que está escrito en ese libro que hemos visto, titulado El hombre más grande de todos los tiempos. Yo quiero recordarle al cuerpo gobernante de la Watchtower lo que dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios. Vamos a leerlo. Parece que se han olvidado, a pesar que a veces ellos lo mencionan a cada rato. Pero parece que ellos se han olvidado, pues. En el capítulo 4 de 1 Corintios, capítulo 4, versículos 6, el 6, dice como sigue: ahora pues, hermanos, las cosas las he transferido de modo que nos apliquen a mí y a Apolos para el bien de ustedes, para que en nuestro caso aprendan la regla.
no vayas más allá de las cosas que están escritas, a fin de que no se hinchen ustedes individualmente a favor de uno y en contra de otro. Pero la Watchtower, cuando le conviene, se olvida del texto bíblico y va más allá de lo que está escrito, diciendo que lo que Jesús quiso decir o estuvo pensando, que en vez de corregirlos, optó por responderles simplemente así. ¿Y quién ha dicho que Jesús quería corregirlos? El cuerpo gobernante, porque no está en la Biblia que él quería corregirlos y no lo quiso y no lo hizo. No está escrito ahí eso, que quiso corregirlos y no lo hizo. No dice nada de eso. Jesús no lo corrigió porque no había nadie que corregir. Así es sencillo el asunto. Jesús convalidó la pregunta con la respuesta que dio. Entonces, la Watchtower adiciona pensamientos que Jesús tuvo, diciendo, en vez de querer corregirlos, le respondió, no les toca a ustedes saber los tiempos de las sazones que Dios tiene su propia potestad. Pero eso justamente convalida la pregunta. Y tendría que haberlos corregido, no quedarse mudo y decir, en vez de tratar de corregirlo, como diciendo que Jesús pensaba que estaba errado ese pensamiento de que el reino se establecía en la tierra. Eso es ir más allá de lo que está escrito y más allá de lo que el apóstol Pablo había dicho, para que no se vaya la vanagloria y también para que no tergiversen las escrituras. Y la Watchtower muchas veces ha sacado el cuerpo gobernante de este texto bíblico, pero cuando se trata de este asunto, que no saben cómo explicar que los discípulos, después de haber estado tanto tiempo con Jesús en su ministerio de la predicación del Evangelio del Reino, ninguno de ellos hubiesen comprendido bien, y todos le hacen la misma pregunta al unísono, ¿no es cierto? Se puede equivocar uno o dos, pero todos, que no entendieron todos, que fueron unos burros. Jesús se hubiera ido muy preocupado, no se hubiera ido, se hubiera quedado. Al contrario, se hubiera quedado muy preocupado a saber que Dios había partido el cielo entre un poco, unos instantes, porque era un instante más, partir el cielo. Se hubiera quedado preocupadísimo. Pero él se fue al cielo contento y tranquilo porque sabía que ellos se habían comprendido bien y hicieron una pregunta válida, pero que no les tocaba saber cuándo iba a ser eso, porque estaba en potestad del Padre Jehová nada más. Pero la Watchtower, como sabe cómo responder que el reino es la restitución del reino de Israel en la tierra y no en el cielo, porque así lo pensaban los discípulos, trata de desvirtuar por qué Jesús no los corrigió. ¿Cómo hacemos para decir, Jesús, por qué no los corrigió? Ah, no, lo que Jesús quiso corregirlo, dice, pero en vez de tratar de corregir sus ideas cerradas, eso es poner en boca, si mete Jesús cosas que él ni pensó, y eso es ir contra Jesucristo, contra la Biblia, es ir. Ellos son los apóstatas de la Biblia, son los apóstatas, los que se apartan de la Biblia, son los que van en contra, los herejes, que tratan de poner el pensamiento de Jesús, dejándolo a Jesús como un hombre contradictorio y a la vez un mentiroso. O en todo caso, poniendo a sus discípulos como gente bruta, ignorante, que no entendió nada. Todo estaba claro para Jesús. La pregunta la convalidó al dar esa respuesta y punto. Pero la Watchtower, como sabe cómo responder eso, dice, en vez de tratar de corregirlo, ¿cómo sabe la Watchtower, ese cuerpo gobernante de porquería, pitonizo, adivino, videntes, de que Jesús quiso corregirlos? ¿Cómo supo? Que me expliquen a mí, ¿cómo supo? A mí me van a querer estupidizar y me van a querer que soy imbécil, meterme el dedo en la boca para que me lo chupe. ¿Cómo supo la Watchtower que Jesús quiso corregirlo? A ver, que me diga. A ver, que le digan, que explique. ¿Dónde sacó esa información que Jesús quiso corregirlo? Pues no lo hizo porque no le da gana. Para decir que Jesús pensaba que saben. El fin era hacer creer a los lectores de ese libro, el hombre más grande de todos los tiempos, hacer creer al lector de que Jesús quería corregirlos porque estaban equivocados por ese pensamiento de un terreno terrenal. Ese es el fin. Engañar al estudiante de la Biblia, hacerle creer que Jesús quería corregirlo porque ese pensamiento de ellos de un reino terrenal estaba errado. Es el fin de la Watchtower. Poner en mente de Jesús pensamientos que él jamás tuvo. Dije, en vez de tratar de corregirlos, ¿cómo sabe Jesús que quiso tratar de corregirlos? ¿Cómo sabe? ¿Cómo es posible que una organización que se llame la religión verdadera pueda tener la capacidad de ser videntes de un hombre que no han conocido en su vida, que vivió 2000 años antes que ellos, del cuerpo gobernante? ¿Cómo pudo saber lo que Jesús quiso pensar? En vez de tratar de corregirlos,
¿Cómo Jesús, cómo pudo saber el esclavo que Jesús quiso corregirlos y que no lo quiso hacer? Ese es el punto acá. Ese es el mismo caso que les he contado de la atalaya de enero de 2016, cuando la Guardia no sabe cómo responder a algo que contradice su doctrina, comienza a poner interpretaciones auténticas a las palabras de las personas involucradas en el asunto. Esto lo he puesto, amigos, para que vean ustedes como ejemplo de cómo la Watchtower es una religión apóstata, hereje, que va en contra de la Biblia, que pone cosas más allá que de las que están escritas para torcer las escrituras y torcer las palabras de Jesús y torcer los pensamientos y lo que los discípulos querían en realidad. Porque la Watchtower quiere dejar a los discípulos como gente ignorante, estúpida, que todos no habían entendido nada de lo que era el reino. ¿Entiendes? Y ellos todavía siguen creyendo, ¿Cómo sabe eso la Watchtower? Claro que sigan creyendo, porque esa idea era correcta. Lo habían entendido perfectamente bien, por eso Jesús no los corrigió. Porque Jesús no se hubiera quedado callado, ¿ah? Y como la Watchtower no sabe cómo es posible que Jesús no los haya corregido, porque eso convalida que el reino era terrenal y la restitución del Israel, dice, Jesús en vez de tratar de corregirlo, porque ya otra vez se lo había hecho, porque no entendían nada, porque eran brutos, eso es ir más allá de lo que está escrito. Por eso digo que esta cúpula del cuerpo gobernante es una cúpula de satánicos, de instrumentos de Satanás, que ponen pensamiento de Jesús que él no tuvo, porque no lo pudo saber, a vos saber lo que pensaba Jesús, y menos saber que Jesús quiso corregirlo. ¿Cómo es posible que una religión que sí dice que la verdad pueda decir que Jesús quiso corregirlo, si eso no está escrito en la Biblia? Hubiera estado ahí puesto después en el versículo 7 de Hechos 1:7, hubiera puesto, Jesús, en vez de tratar de corregirlos, debería estar escrito en la Biblia. Optó por contestarles de esta manera. Por la Watchtower adiciona cosas que no están en la Biblia para poder torcer la concepción el contenido, la enseñanza del texto. Con ese fin, agrega para torcer las escrituras. Por eso esta religión es falsa, satánica, y que no está dirigida absolutamente por Dios. Agradezco nuevamente su atención y espero que esto les sirva más para reflexionar más y más sobre esta falsa organización religiosa de la Watchtower Society. Muchas gracias, amigos.